Muy buenos días. Gracias por estar conmigo una vez más en la Escuela Bíblica Dominical de la Primera Iglesia Bautista de Orlando. La Escuela Dominical de hoy, domingo 30 de enero del 2022. Gracias a Dios porque podemos estar reunidos alrededor de su palabra y conversar sobre un tema muy especial que está sugerido para el día de hoy. Vamos a conversar eh, cómo evitar las trampas de la vida. Eso va a ser un tema que vamos a ir llevando a través de cada escuela dominical. Hoy vamos a hablar sobre este título, la trampa de la tentación. Y el pasaje bíblico a que nos vamos a referir está en Génesis 39, los primeros 12 versículos. Ahora, ¿qué es tentación? Nosotros los cristianos sabemos y podemos definir qué es tentación. La palabra de Dios nos enseña a combatir y a estar atentos a la tentación, a no caer en tentación. Vamos a comenzar, vamos a ver un comentario o una definición de tentación en un momento. Mire, la tentación es del latín temptatio. La tentación es la instigación que induce el deseo de algo. Fui tentado a tomar algo, fui tentado a beber algo, fui tentado a hacer algo. Puede tratarse de una persona, una cosa, una circunstancia u otro tipo de estímulo. La tentación está asociada a la seducción y la provocación. En el ámbito religioso, la tentación es la incitación a pecar por parte del diablo, también conocido como Satanás o el demonio. El diablo puede provocar al ser humano para que haga o deje de hacer algo, aprovechando la debilidad intrínseca del hombre para así alejarlo de Dios. La religión sostiene que el ser humano vive una lucha constante contra las tentaciones que intentan llevarlo por el camino más fácil, pero alejado de los mandatos divinos. Un ejemplo bíblico está en la tentación que el demonio coloca en el camino de Jesús y Judas. Mientras que Jesús no accede a obedecerle, Judas termina traicionando a su maestro. Eso es traición, definido en el ámbito secular y en el ámbito religioso. Un versículo de la palabra de Dios nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Eso lo sabemos bien nosotros los cristianos, ¿verdad? Velad y orad para que no entréis en tentación. Mantened una vida espiritual en constante crecimiento, en constante desarrollo, orando, leyendo la palabra de Dios, para que no entremos en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, indudablemente, pero la carne es débil. En Mateo 26:41 está este versículo. Veamos un comentario. Nuestros enemigos pueden despojarnos de las distinciones y adornos externos, pero la sabiduría y la gracia no nos puede ser quitada. Podemos ser tentados, ¿verdad? Y podemos perder distinciones, adornos externos, pero la sabiduría y la gracia no nos pueden ser quitadas. Ellos pueden separarnos, estos enemigos pueden separarnos de los amigos, los parientes y de la patria, pero no pueden apartarnos de la presencia de Dios. Eso es indudable. Pueden aislarnos de las bendiciones externas, robarnos la libertad y confinarnos en calabozos. Muchos de los cristianos hoy están así, confinados en calabozos, presos injustamente, pero no pueden impedirnos la comunión con Dios, del trono de la gracia, o arrebatarnos las bendiciones de la salvación.
La presencia de Dios con nosotros hace que prospere todo lo que hacemos. Eso lo hemos experimentado y lo experimentamos cada día. Los hombres buenos son bendición en el lugar donde viven. Los buenos siervos pueden serlo aunque sean mal y poco estimados. La prosperidad del impío es, de una u otra manera, a causa del piadoso. Aquí en la lección nos vamos a referir a una familia mala que fue bendecida por amor del buen siervo de ella. Una pregunta para empezar con la primera parte de la lección. Le voy a hacer esa pregunta. ¿Por qué permitió Dios que José? A eso se refiere la lección de hoy en estos primeros 12 versículos que les mencioné a ustedes. ¿Por qué permitió Dios que José terminara en la casa de Potifar? Antes de entrar a la primera parte de la lección, vamos a orar. Amado y eterno Dios, muchas gracias por esta oportunidad que nos concedes de reunirnos alrededor de tu palabra en nuestra escuela dominical. Muchas gracias por cada persona que lo ve, que lo escucha. Gracias, amado Dios, por esta tu palabra. Ella nos enseña, nos permite crecer, desarrollarnos espiritualmente. Hoy en un tema importante, la tentación que nosotros conocemos, vemos, observamos constantemente como hijos tuyos. Gracias, amado Dios, una vez más. Oramos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Entonces, ¿por qué permitió Dios que José terminara en la casa de Potifar? Vamos a iniciar la lección en este capítulo 39 de Génesis, los primeros 4 versículos. Llevado pues José a Egipto, espero que todos conozcamos la historia de José, ¿verdad? Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Recuerden que a José sus hermanos lo vendieron a los ismaelitas y los ismaelitas ahora se lo vendieron a Potifar, oficial del Faraón de Egipto. Mas Jehová estaba con José. Esta es una frase que vamos a observar si leemos estos capítulos que se refieren a la vida de José, capítulo 39 en adelante. Siempre vamos a encontrar esta frase, mas Jehová estaba con José, mas Dios estaba con José. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio, Potifar. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. En los versículos 5 al 7 dice, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Son palabras que están escritas en la Biblia. José era de buen semblante, era hermoso, era un muchacho robusto, y la esposa de Potifar, que lo había comprado, como digo, a los ismaelitas, puso sus ojos en él y le propuso que durmiera con ella. Hay un comentario aquí que nos dice lo siguiente. El ser vendido como esclavo y conducido a una tierra extranjera era una triste perspectiva para un joven de 17 años de edad en ese momento. Ciertamente no había nada en el aspecto exterior de estas circunstancias
que pudiese llevar a su corazón estímulo o esperanza. Parecía más bien un muchacho desafortunado. Incluso al llegar a la tierra de Egipto, donde los hechos habían comenzado a desarrollarse con tranquilidad para él, había, se había ganado el afecto de Potifar, su dueño, digamos, que lo había comprado, pero pasó eh, algo que lo intranquilizó. Por supuesto, todo sucedería siempre con un propósito, aunque a José le resultara difícil de reconocerlo. No hay otra persona en el Antiguo Testamento en cuya vida haya sido tan claramente revelado el propósito de Dios como lo fue en la vida de José. La providencia de Dios se manifestó en cada detalle de su vida. Si ustedes han leído la historia de José, lo pueden corroborar en la palabra de Dios en la Biblia. Aunque la mano de Dios estuvo sobre él y la guía del Señor fue tan evidente, de acuerdo con el texto bíblico, José fue el único patriarca a quien Dios no se le apareció directamente. Dios se le apareció a Abraham, a Isaac, a Jacob, pero no a José. Sin embargo, la dirección de Dios sobre su vida se vio con mayor claridad en él que en cualquier otra persona. José fue el ejemplo del Antiguo Testamento, de un conocido pasaje bíblico que se encuentra en el capítulo 8:23 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a ver, Romanos 8:23 dice lo siguiente. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ese, en la vida, en la vida de José, realmente se vivió este versículo que yo le acabo de leer de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. La enseñanza que nos deja este pasaje de Génesis 39, 1, 7, dice, Dios nos bendice cuando somos fieles, indudablemente. Observe cómo en este capítulo varias veces se menciona lo que yo les había expresado anteriormente, que Jehová estaba con José. José terminó siendo comprado por Potifar, un hombre con mucho poder. Él era el capitán de la guardia egipcia. Nota que José no tuvo elección alguna sobre este acontecimiento, sucedió por la providencia de Dios. Este detalle es importante porque lo vemos durante toda la vida de José. Él se vio envuelto en diversas situaciones sobre las cuales no tenía ningún control. Pasaron simplemente por la voluntad de Dios. Recordemos Romanos 12, versículo 2, que dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. La voluntad de Dios era que José terminara con la casa de Potifar. Allí Dios pasaría a José por una prueba. Pero Dios siempre nos bendice cuando somos fieles. José, que había sido vendido como esclavo, comenzó a prosperar. Potifar se dio cuenta de eso. Pero no solamente él, sino todos a su alrededor. En otras palabras, José se convirtió en un agente de prosperidad en su entorno. También Dios bendice a otros por medio de nosotros, amados hermanos, por medio de la vida que llevamos delante del Señor. Diferente y por la cual nos distinguimos. Pronto se convirtió en el mayordomo de la casa. En otras palabras, era el jefe de los siervos. Después de haber llegado como un humilde esclavo, comprado por Potifar a los ismaelitas, ahora tenía una posición de autoridad. Observe cómo la bendición de Dios sobre la casa de Potifar vino debido a la fidelidad de Jehová hacia Dios. El texto nos dice que José era un hombre de hermoso semblante y bella presencia, y la tentación muchas veces viene cuando todo parece ir bien, cuando José podía relajarse y pensar
Esto es lo que Dios tiene para mí. Seré el mayordomo de Potifar el resto de mi vida y podré vivir una vida tranquila. No, vino la prueba. La esposa de Potifar quiso que José cometiera con ella el terrible pecado de la inmoralidad sexual. Vamos a la siguiente pregunta. Vamos a la siguiente pregunta para entrar a la segunda parte de esta interesante historia bíblica. ¿Puede usted mencionar 3 resultados de ceder ante la tentación? Yo creo que usted los puede enumerar. Ahí tranquilamente enumere los que vamos a la segunda parte de la lección de hoy. La segunda parte en Génesis 39, versículos 8 al 10. Cuando la mujer de Potifar le habla, pues, que desea acostarse con él, él no quiso y dijo a la mujer de su amo. Es importante esto que nos relata la palabra de Dios con respecto a José, lo que dice José. He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haré yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Tomen en cuenta ustedes la respuesta de José y la pregunta que hace José. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? No expresa, la pregunta no expresa lo siguiente, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría y faltaría contra Potifar? No lo dice así. Sí, dice y pecaría contra Dios, porque la tentación, hermano, es pecado contra Dios. Simplemente es lo que la palabra de Dios nos está diciendo en este momento. Vamos a un comentario de Matthew Henry que dice lo siguiente, la belleza de hombres o mujeres a menudo resulta ser una trampa, tanto para ellos mismos como para los demás. Esto prohíbe el orgullo por ella y exige una constante vigilancia contra la tentación que la acecha. Tenemos mucha necesidad de hacer un pacto con nuestros ojos, no sea que los ojos infecten el corazón. Cuando la lujuria ha conseguido el poder, se sacrifica la decencia, la fama y la conciencia. La esposa de Potifar demostró que su corazón estaba totalmente dedicado al mal, cuando comprendió que no podía vencer a José con los problemas y tribulaciones del mundo, pues en medio de ellas él aún se aferraba a sus principios. Satanás lo asaltó con placeres que han producido más destrucción que lo anterior. Así es, hermano, lo que la palabra de Dios nos quiere decir en este momento. Así lo comenta Matthew Henry. Eh, ¿Qué nos dice, qué nos enseña esta parte de la lección? Dice, lo más terrible de caer en la tentación es ofender a Dios. José fue firme negándose a tener relaciones sexuales con la esposa de Potifar. No había olvidado que él seguía siendo un siervo. Probablemente José hubiera preferido estar en la casa de su padre en ese momento. Sin embargo, había llegado a Egipto como esclavo y a pesar de eso, Dios lo había prosperado. Las cosas iban bastante bien para José. Potifar, su amo, lo había puesto por encima de su casa y de su campo. Es en esa situación cómoda en la que llega la tentación. Observemos esto. Generalmente, en una situación cómoda es cuando llega la tentación. Cuando la tentación vino a José, él inmediatamente supo lo que estaba en juego. No solamente perder la confianza de su amo, sino principalmente ofender a su Dios.
Esta era la cuestión principal, por encima de cualquier otra. José había reconocido la misericordia de Jehová para con él y no estaba dispuesto a ir en contra de él. Lo más terrible, hermanos, de caer ante la tentación es ofender a Dios. Mantenernos firmes ante la tentación es la voluntad de Dios para nuestra vida. José no tuvo que resistir la tentación solamente un día. Esto sucedió varias veces. La situación nos recuerda los consejos que da el libro de Proverbios. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como una espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Esto está en Proverbios 3, 5, los versículos 3 al 5. La tentación, hermano, es una verdadera trampa. Vuelvo a leer el versículo, que es importante que lo leamos, que lo tengamos en mente. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Proverbios 5, los versículos del 3 al 5. La tentación, hermanos, es una trampa. José entendía perfectamente bien que ella estaba fuera de los límites. Vale la pena mencionar que esa mujer no amaba de ninguna manera a José. Simplemente lo veía como un instrumento para satisfacerse a sí misma. Así es como obra el pecado. Busca temporalmente satisfacernos, pero no logra hacerlo. En este versículo, José nos muestra la teología detrás de su práctica. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Que fue la pregunta que le hace José a la esposa de Potifar. José no estaba dispuesto a ofender a su Dios, ni siquiera con un placer temporal. Si bien su vida física estaría en riesgo si accedía ante la tentación, principalmente le interesaba su vida espiritual. No hay duda. Vamos, hermanos, a una tercera pregunta y vamos a la tercera parte de esta lección. ¿Alguna vez has sufrido por hacer el bien? Yo creo que los cristianos tienen mucha experiencia sobre esto. ¿Alguna vez has sufrido por hacer el bien? Veamos la última parte, la tercera parte de esta lección, que es el versículo 11 y 12 del capítulo 39 de Génesis. Aconteció que entró el José un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Ahí nos muestra más o menos el dibujo. Este dibujo nos muestra más o menos lo que sucedió. Ella lo agarró de la ropa, él arrancó. Huyó de la tentación. Así es. Aquí tenemos un comentario de bíblico de mundo hispano que anoté aquí. En la antigüedad asignaban responsabilidades importantes a los esclavos que demostraban lealtad, conocimientos y habilidades especiales. Dos áreas importantes quedaban fuera de la autoridad de José. Por razones rituales y ceremoniales, él no podía encargarse del alimento del capitán. Eso lo podemos leer en Daniel 43, 32. Y la esposa del egipcio, la que ha de ser causa de tragedia para José. Fidelidad sexual como fidelidad a Dios, en los versículos de Génesis 39, 9. En nuestros tiempos, especialmente fuera de la comunidad cristiana, es conocido que las relaciones sexuales son solamente un asunto de consentimiento
entre los participantes. La conveniencia, el placer y las relaciones sociales minimizan la gravedad del asunto. Pero qué diferente fue la actitud de José. Él consideró que el adulterio era un pecado mayúsculo en contra de Dios. La esposa de Potifar sabía que José le estaba evitando, así que hizo un plan intencional para atraparlo. Sin duda, era ella la que hizo que no hubiera nadie de los de la casa allí, indudablemente. Ella había arreglado todo. José hizo lo que todos deben hacer cuando estamos enfrentados con este tipo de situación. Él huyó y salió corriendo. Pablo en 2 de Timoteo 2:22 le aconseja a Timoteo, su alumno, y le deja en claro, huye también de las pasiones juveniles, le dice en 2 de Timoteo 2:22. José, llamado esclavo hebreo, en el versículo 17 de este capítulo 39, Cristo también era un esclavo hebreo, amados hermanos, como está escrito en Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Vemos un paralelismo en lo que fue la vida de José en ese momento y la vida de nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Vemos una enseñanza aquí en el capítulo 39, los versículos 11 y 12. Nos dice, algunas veces la mejor arma contra la tentación es huir, como lo hizo José. La esposa de Potifar aprovechó que la casa estaba vacía para tratar de convencer a José de pecar con ella. Mantenernos firmes ante la tentación en algunas ocasiones nos traerá consecuencias que no deseamos, amados hermanos. Piensa en José. Pudo haber cedido ante la tentación al pensar, ¿qué puedo hacer al respecto? Tan solo soy un siervo. Quizás si cedo ante la tentación termine para mí siendo beneficioso, podría haber pensado José, ¿verdad? A Satanás le gusta engañarnos con el pensamiento de que las cosas no irán tan mal si caemos. Él es experto en la mentira. Desde Génesis capítulo 3, Satanás ha tentado al ser humano con los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Primera de Juan 2:16 nos recuerda eso. También nos dice la Escritura que Satanás, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En Primera de Pedro 5:8. Algo así pasa en los versículos 11 y 12. Algunas veces la mejor arma contra la tentación, amados hermanos, es huir. Podemos resistir la tentación por medio de Jesucristo, por la fortaleza que Él nos da. El triunfo de José ante la tentación tipifica el triunfo de Jesucristo ante la tentación. Recordemos que Jesús también fue tentado continuamente por Satanás en el desierto. La fidelidad hacia Dios debe ser la base de nuestra obediencia, por lo que cuando nada más funciona, debemos huir. Eso mismo le dijo Pablo a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Repito, esto está en 2 de Timoteo 2:22. José entonces salió corriendo, pero ella logró quedarse con su ropa, probablemente su túnica exterior. Esto lo usaría ella para incriminarlo posteriormente. Ya van 2 veces que se usa su túnica para engañar a alguien. ¿Recuerdan ustedes cuando los hermanos, sus propios hermanos de José, lo meten dentro de una cisterna y le sacan su túnica de colores, la tiñen con sangre de un animal y se la presentan al papá para decirle que su hijo fue devorado por una fiera? Aquí la túnica, nuevamente, ahora lo aprovecha la esposa de Potifar para incriminarlo y para armar un soberano cuento delante de Potifar. Podemos resistir la tentación por medio de Cristo.
No debemos ir por la vida, hermanos, con un pensamiento utilitario pensando, ¿cómo me va a bendecir esta situación cuando se presenta la tentación? ¿Cómo me va a beneficiar esta situación? Más bien debemos ir por la vida pensando en la gloria de Dios. ¿Cómo voy a glorificar a Dios en esta situación? Debería ser nuestra pregunta. El triunfo de José ante la tentación tipifica el triunfo de Jesucristo ante la tentación. Recordemos que Jesús también fue tentado continuamente por Satanás en el desierto. Y de manera similar a José, Jesucristo también se mantuvo firme a la voluntad de Dios. Es por medio de Jesús que nosotros, al igual que José, podemos evitar caer en la trampa de la tentación. Vamos a concluir nuestro estudio, hermano, diciendo lo siguiente. Pareciera que las pruebas no se iban a acabar en la vida de José. Cuando todo iba bien, llegó la tentación. Una vez más, José demostró su confianza en Dios. José nos apunta a Jesucristo, el único que venció todas las tentaciones. Es por medio de la gracia de Jesús que podemos vencer al igual que José. Hacernos fuerte ante la tentación es por la gracia de José. ¿Por qué usó Jesús la escritura para vencer la tentación ante Satanás? Recuerden ustedes cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto. Entonces la pregunta aquí es, ¿por qué usó Jesús la escritura para vencer la tentación ante Satanás? Lea, hermanos, con cuidado Mateo 4, los primeros 11 versículos, para que usted y yo, leyéndolo, aprendamos cómo vencer la tentación. Debemos estar al tanto de la palabra de Dios, debemos estar cercanos a Dios, debemos estar fortalecidos en el Espíritu para poder rechazar la tentación y, en el caso más difícil, huir de la tentación como lo hizo José en esta lección. Esta ha sido la lección de hoy, hermano. Una hermosa lección y un hermoso ejemplo de un siervo de Dios. Vamos a orar para terminar nuestra escuela dominical. Muchas gracias, amado Dios, por esta oportunidad que nos ha dado de conversar de tu palabra. Gracias por esta enseñanza. La tentación siempre está presente ante los ojos, ante los sentidos, los pensamientos. Ayúdanos a vencer, amado Dios. Fortalece nuestro espíritu. Danos fuerza, danos vigor, sabiduría e inteligencia para escudriñar tu palabra y poder así estar preparado para enfrentar al enemigo. Muchas gracias, Señor, por este momento. Te pido una bendición para quienes vean, escuchen esta escuela dominical y que esta semana que iniciamos hoy sea de gran bendición. Y te damos gracias porque en esta nueva semana tú estarás con nosotros. El pan estará en nuestra mesa. El abrigo estará con nosotros. El hogar estará con nosotros. Tendremos la familia protegida y tendremos nuestra iglesia para congregarnos. Muchas gracias, amado Dios, en Cristo Jesús. Amén. Les recuerdo, hermanos, que la primera iglesia bautista de Orlando está ubicada en el 7100 de Curry Ford Road, Orlando, Florida 32822. El teléfono al que ustedes pueden llamar de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde es el 407-482-9000. Los cultos presenciales o los servicios presenciales que nuestra iglesia tiene son el domingo a las 9:30 de la mañana, nuestra escuela bíblica dominical, y a las 10:45 de la mañana, nuestro culto de adoración. Los días martes tenemos un culto muy importante, que es un culto de oración, donde estamos presentando todas nuestras necesidades, todas las peticiones que nos llegan a nuestro teléfono, para presentarlas delante de Dios ese día martes a las 10:30 de la mañana, al cual les invitamos. Dios les bendiga una vez más. Dios sea con ustedes y nos veremos el próximo domingo. Dios les bendiga.